Senador Galán, buenos días. Buenos días, Néstor, a todos los oyentes de Blue Radio, ¿cómo está? Senador, ¿es cierto que esto casi anoche termina los golpes? Pues yo no sé, yo no creo que llegara allá, pero sí, obviamente una reacción bastante agresiva del expresidente Uribe. Yo intenté ser siempre, obviamente, respetuoso y ser técnico en lo que yo estaba diciendo. Claro, hubo unas agresiones de parte de él. Yo lamento que el debate que, como usted mencionó hace un rato, es un debate de fondo sobre lo que está pasando en la corrupción y en riesgos de corrupción en los POTs y en la manipulación del uso del suelo, pues termine simplemente en una discusión sobre una pelea personal como lo llevó el expresidente Uribe. Yo denuncié ayer, por ejemplo, que en Funza se expidieron en el año 2009 y 2012 cerca de 60 licencias de construcción ilegales porque fueron expedidas cuando ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había anulado el acuerdo que incorporaba esos predios al perímetro para poder desarrollarlos. Denuncié como en Chía, por ejemplo, se expidieron licencias ilegales, donde en una zona que se permitía solamente 4 casas por hectárea, se construyeron más de 100 casas en varios predios, y como supuestamente, porque esto está en la Fiscalía, alguien de la Administración Municipal de Chía pidió 5 millones de pesos por casa licenciada, como coima. Eso está todo en la Fiscalía. Y es mencioné el caso de Apulo, etcétera. Pero en el caso, obviamente, cuando uno habla del tema del uso del suelo, pues un tema fundamental es la plusvalía, y es lo que se paga cuando hay una modificación del uso del suelo, o cuando, es decir, un suelo que es rural pasa a ser de expansión urbana, o de expansión urbana y es desarrollado, en fin. Cuando hay un cambio del uso del suelo, o cuando hay un cambio en el índice de ocupación del predio. Un predio que se le permite ocupar el 50% y pasa a ser el 75%, pues se genera el efecto plusvalía que debe ser cobrado a los propietarios del predio. Eso está en la ley 388, en el artículo 74. Entonces, hay muchos casos en Cundinamarca de problemas con eso. Hay municipios, por ejemplo, que no han cobrado un solo peso de plusvalía, como La Calera y Cota. Nada, cero, no han cobrado, lo cual es completamente absurdo. Debe llevar a investigaciones a los funcionarios. A ver, senador, en el caso de Mosquera, hablemos de cómo termina metido la familia Uribe en la pelea, porque usted está hablando evidentemente de unos cambios en el POT, pero ¿eso qué tiene que ver con el lote de los hijos de Tomás y Jerónimo Uribe en el caso de Mosquera? En el caso de Mosquera, un caso que evidentemente no se podía dejar de mencionar fue lo que ocurrió con la zona franca de Occidente. Es un predio que fue comprado por ellos en el año 2006, por los hijos del presidente Uribe, o una empresa, digamos, donde ellos están, y es un predio que originalmente era rural, luego pasó a ser de expansión urbana, luego se urbanizó y luego fue declarado zona franca industrial en Mosquera. Ese predio pagó en total 56 millones de pesos por plusvalía. La plusvalía es un 30%, en Mosquera es un 30% del mayor valor que se genere por esas dos decisiones que yo les mencioné a ustedes, o cambio de uso o índice de ocupación mayor. Entonces, lo que diría esto es que el aumento del valor de esos dos predios por cuenta de las decisiones que menciono, que es pasar de rural a expansión urbana, luego urbanizado, luego zona industrial, al pagar 56 millones de pesos, significa que el valor adicional total del predio fue apenas de 180 millones de pesos. Sí. Lo cual, francamente, yo no creo. Es un predio de 53 hectáreas. Yo encontré, por ejemplo, un parque industrial en Mosquera también, que se llama el Parque Compostela, que tiene apenas 3 hectáreas, no 53 hectáreas como los de la zona franca. Este tiene 3 hectáreas y pagó por plusvalía 1.300 millones de pesos. Sí, pero senador, mucho más. Senador Galán, sobre los predios de los hermanos Uribe, de Tomás y Jerónimo, hay toda clase de sentencias judiciales. Felipe, a ver, para recordar, usted presentó una demanda en este tema. Sí, señor. Es decir, usted me corrige si yo no estoy en lo cierto. Y todos los fallos judiciales han favorecido... Bueno, por lo menos el que me correspondió a mí en mi condición de demandante, el Tribunal Administrativo no encontró irregularidades e ilegalidades en la resolución de la DIAN que decretó la zona franca en el predio de los hermanos Uribe Moreno. Y ahí quedó, pues yo no apelé la decisión. Es importante, yo no me refiero al tema de una decisión de la DIAN, yo me refiero a un tema de lo que tiene que ver con el efecto de plusvalía. El efecto de plusvalía es un efecto que es del municipio, no es de la DIAN. Entonces, por lo tanto,
eso no se pagó lo que se ha debido pagar, se pagó menos. El presidente Uribe ayer dijo que ellos habían compensado con una bomba de agua que costaba cerca de 130 o 140 millones de pesos, pero entonces indicaría que según ellos el efecto plusvalía era de 180 millones de pesos, que sigue siendo una cifra irrisoria para un predio lo que de le quiero decir 53 es, hectáreas. Pero lo que le quiero decir es, inclusive Felipe, que no es exactamente uribista, reconoce que hay fallos de la justicia y de la DIAN y del tribunal. Todos han favorecido, para decir la verdad, para ser riguroso, todos han favorecido a los muchachos, a los hijos del expresidente Álvaro Uribe, a Tomás y a Jerónimo. Aquí, Sí, ahora aquí eso ya no está juzgado, doctor Galán. Yo no discuto, digamos, que haya fallos o no haya fallos. Primero, ese que menciona Felipe es de la DIAN, no tiene nada que ver con el efecto plusvalía en el municipio. Pero segundo, más allá de que haya fallos o no, es un hecho incontrovertible que un predio que era rural hace unos años, hace cerca de 12 o 15 años, que hoy es parking, hoy es zona franca, o sea, hizo ese tránsito que gracias a decisiones administrativas, que es lo que dice la ley 388, se valorizó, pagó apenas 56, si uno tiene en cuenta lo que recibió del municipio, o 180 si uno incluye la bomba de agua que menciona el presidente Uribe como efecto plusvalía. Para citar, esos son 53 hectáreas. Para citar un ejemplo que ponga referencia, obviamente no es igual, es un tema urbano, pero ¿sabe cuánto pagó el predio de Gran Estación para poder cambiar el uso del suelo y poder desarrollar un centro comercial? 25.000 millones de pesos. Es un predio mucho más pequeño, el de Gran Estación, pero ha pagado 25.000 millones de pesos. En Mosquera, obviamente, estamos hablando de un predio que era originalmente rural, entonces es menor, etcétera, pero el efecto plusvalía debe captar el 30% del mayor valor que se genere, y en este caso no se generó. Entonces ellos dicen, no, es que ya era de expansión urbana desde el año 2000, cuando se sacó el acuerdo 1 del 2000, que fue el plan de ordenamiento de Mosquera. Sí. Eso es relativo porque ese acuerdo en el artículo 15 dice que esa zona es rural, pero asumiendo que eso es cierto, bueno, entonces, ¿cuándo se paga la plusvalía? ¿Cuándo se vende o cuando se expide licencia de construcción o de urbanismo? Sí. Ahí es que se paga. Entonces, no se pagó sino 56 millones de pesos por un predio que se valorizó muchísimo más que eso, evidentemente. Senador Galán, en desarrollo del debate de anoche, hay un momento en que el expresidente Uribe le recuerda los negocios, es lo que le quiero preguntar, de su familia, de la familia Galán, a través de una fundación que ha tenido contratos con el Estado. Esas alusiones, al fin, ¿quedaron en qué anoche? Bueno, Néstor, le agradezco que me pregunte eso, porque es un tema que además en redes hay mucha gente preguntando, y es bueno aclararlo. Es una calumnia y una injuria del presidente Uribe decirme que yo me he beneficiado de contratos que ha hecho la Corporación Escuela Galán con otras entidades del Estado. ¿Y por qué es una calumnia? Primero hay que recordarle a los colombianos que esa corporación es una corporación mixta mayoritariamente del Estado. Nosotros no somos socios del Estado, no tenemos nada que ver ahí. Yo no tengo absolutamente nada que ver ahí, ni mis hermanos, ni mi mamá, nada que ver. Esa corporación la creó el presidente Uribe cuando era presidente. Le dio contratos, firmó convenios de otras entidades de su gobierno con esa corporación. Y esa corporación, pues, no tiene nada que ver absolutamente con nosotros. Nosotros no hemos recibido un centavo nunca. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, senador Galán, que les dan contratos con el Estado? Es decir, si aparece la figura de la familia Galán, yo le pido que me aclare de una vez. ¿Ustedes tienen un sueldo allí? ¿Ustedes son socios? ¿Reciben unos dividendos? Nada, absolutamente nada, ni hemos recibido. Y él aprovecha que mucha gente en la opinión pública se confunde con la Fundación Luis Carlos Galán, que es una fundación privada, donde mi madre sí es presidenta honoraria, que pertenece a la Universidad Javeriana y que nunca ha recibido ningún contrato del Estado. En esa sí tenemos un vínculo y hemos estado vinculados desde la muerte de mi padre. La Corporación Escuela Galán es una entidad que reemplazó el Instituto Público Luis Carlos Galán, que fue creado por la Ley de Honores, y que lo reemplazó como corporación mixta por decisión del gobierno de Álvaro Uribe, y que obviamente ha firmado contrato con otras entidades del Estado, pero es una entidad donde la mayoría del Estado, el Ministerio de Educación, preside la junta directiva,
es una entidad prácticamente del Estado. Que es una fundación firma un convenio. ¿Que hace qué? ¿A qué se dedica? Es un tema, digamos, el origen del instituto que creó la ley de honores por la muerte de mi padre, dijo que hay que crear una entidad para promover valores democráticos, para promover, digamos, generación de conciencia de derechos democráticos, etcétera. Temas de cultura política, de cultura democrática, y eso es lo que hizo el instituto inicialmente, pero en la reestructuración del Estado que hizo el presidente Uribe, que modificó entidades, que eliminó entidades, que fusionó entidades. El caso del instituto dijo, hombre, no lo acaben, volvámoslo en una corporación mixta para que el Estado no tenga que darle presupuesto, sigue siendo mayoritariamente el Estado, pero esa entidad puede colaborar con otras entidades del Estado para ejecutar proyectos. Entonces, eso es lo que hace básicamente. No, yo no he tenido nada que ver con eso, no he recibido un centavo, en fin, es un engaño y una infamia decir que nosotros hemos como familia recibido contratos por el Estado por cuenta de esa corporación. Eso es una injuria y una calumnia. Senador, volviendo al tema del debate, ¿usted en cuánto calculó la cantidad de dinero que dejaron de pagar los hijos del expresidente Uribe o la empresa de los hijos del expresidente Uribe por cuenta del no pago de esa plusvalía? Bueno, yo hice este análisis, digamos, con base en una tesis de maestría de un estudiante de la Universidad Nacional, que fue una tesis que fue además publicada o editada por la Universidad de los Andes, y en esa tesis se hace un análisis en detalle de cuánto hay que pagar normalmente por plusvalía, cuáles eran las reglas en Mosquera, cuándo se tomaron decisiones que generan plusvalía, como por ejemplo la incorporación a expansión urbana o el aumento del índice de ocupación, etcétera. Y entonces, ¿cuándo se generaron los hechos que dan lugar a plusvalía y cuánto se pagó? Y según los cálculos de ese estudio, se pagó 56 millones de pesos y se ha debido pagar más de 40.000 millones de pesos. Ahora, el expresidente Uribe ayer decía, se pagaron 56, pero pagaron además con una bomba de agua que costaba 130 millones de pesos. Bueno, eso subiría eventualmente, digamos que una cosa son las cargas y otra cosa es la plusvalía. Las cargas se definen en un plan parcial, pero eso llevaría a que se pagó 180 millones de pesos. Sigue siendo una cifra muy pequeña comparada con la valorización. Recuerden que la plusvalía dice que hay que pagar el 30% de lo que se valorice el predio por las decisiones administrativas. Otro tema importante, el expresidente Uribe ayer decía, la plusvalía se generó por las inversiones que se hicieron en el predio. Y si no se pagó lo suficiente allí, se pagó en todo caso en la renta que hay que pagar cada año y en el impuesto catastral, el impuesto predial. Eso es confundir las normas tienen que ver con la planeación. Una cosa es la plusvalía que se genera por una decisión del Estado y otra cosa es lo que cuesta el predio por inversiones que uno haga, que se cobra evidentemente en el impuesto predial. Es distinto, no tiene nada que ver. Uno puede decir, como no pague plusvalía, entonces pago impuesto de renta. No. Eso es distinto y quien sepa de planeación sabe que es completamente distinto. ¿Ese beneficio que habrían recibido los hijos del expresidente Álvaro Uribe puede comportar una conducta delictiva? Pues mire, Ricardo, yo lo que encontré es que en muchos municipios de Colombia, y en particular en la Sabana, no se ha cobrado lo que se ha debido cobrar. Eso es por diferentes razones. Falta de gestión de los alcaldes. Pero puede ser también habilidad para los negocios, no necesariamente estamos hablando de un tema de corrupción. Pues no sé si habilidad para los negocios. Le pregunto, porque hay muchos empresarios, constructores que viven también y que hacen eso, ubicar lotes y lograr... Pero eso no se debe hacer, Néstor. Eso no se, digamos, pues yo sé que eso... No estoy diciendo cambiar el POT, sino ubicar lotes que tengan una rentabilidad. No, eso es, digamos, un lote que tiene una rentabilidad automática sin decisiones del Estado que influyan en esa rentabilidad. Pues claro que eso sí es habilidad para los negocios, pero si en el predio, como en este caso, se cambió el índice de ocupación en un decreto posterior a la compra, por ejemplo, hay que pagar plusvalía. Es inevitable, eso dice la norma. Sí. Ahora, que muchas alcaldías no lo cobran, es cierto, pero por ejemplo, yo cité el caso de Funza también, donde ha habido denuncias por el cobro de plusvalía que supuestamente llevó a que hubiera una especie de arbitrariedad de la administración municipal de Funza, donde primero cobraron 520.000 millones de pesos, medio billón de pesos por la plusvalía, pero luego lo bajaron a 36.000 millones de pesos, o sea, cerca del 8% de lo que originalmente iban a cobrar, como si hubiera habido una especie de
de presión a los dueños de la tierra diciéndoles, ustedes me pagan una plata y nosotros le bajamos la plusvalía. Yo no estoy diciendo que en este caso haya ocurrido eso. Lo que digo es, básicamente, y creo que es incontrovertible, es que un predio que originalmente fue rural y hoy es zona franca, industrial, apenas pagó 56 o 180 millones de pesos si uno tiene en cuenta la versión de la bomba de ¿Sabe agua, cuál es la? por decisiones que han debido generar un cobro mayor porque la valorización fue muchísimo mayor por las decisiones que se tomaron. Bueno, el tema va en realidad mucho más allá de los hijos de Álvaro Uribe, porque el tema es el suelo y lo que están haciendo con los planes de ordenamiento territorial. Y ahí está diciendo, ahí lo veo muy involucrado en la conversación, el gobernador de Cundinamarca, que desde anoche está metido en la pelea, porque el gobernador de Cundinamarca era, que entre otras cosas es de su partido, senador Galán, era alcalde de Funza cuando los hechos que usted denuncia. Doctor Galán, gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor. En ese caso de Funza es importante mencionar que efectivamente dije que era de Cambio Radical, también con el apoyo del Partido Verde. Mencioné el caso del alcalde de Chía, que era de Cambio Radical, también del Partido Verde. Y eso es el tema de fondo, el tema es revisar qué ha pasado con el uso del suelo, si ha cobrado lo que se ha debido cobrar, se están creciendo como se debe crecer, se garantiza calidad de vida para la gente que va a vivir en esas zonas. Esa es la clave de este debate y el fondo del debate. Muchas gracias. Gracias, senador Galán. Dice el gobernador Rey que termina metido de daño colateral en esta pelea. Dice que Galán miente. Estos son dos integrantes del mismo partido, ¿no? Gobernador de Cambio Radical, senador de Cambio Radical. Así que el tema, Felipe, es muy grande en este episodio. Pero